El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está determinado a acabar con la corrupción y la impunidad. Hay varios exfuncionarios del expresidente Enrique Peña Nieto que están siendo investigados. Entérate de lo que está pasando con Emilio Lozoya, lo que acaba de declarar su abogado y la forma en cómo pretende desligarse, desvincularse de toda la corrupción detectada en Pemex. No está dispuesto a ir solo a la cárcel, aún sigue prófugo, pero hay otros exfuncionarios que también están siendo investigados. Conoce todos los detalles de este asunto. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en no tener tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Cero corrupción en la Cuarta Transformación es en sí la esencia de este cambio de gobierno, de este cambio de régimen que está proponiendo López Obrador. Y uno de los casos emblemáticos del combate a la corrupción está personificado en Emilio Lozoya, este exdirector de Pemex, a quien prácticamente se le ha responsabilizado de toda la corrupción cometida en ese organismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Llama mucho la atención lo que está ocurriendo porque todo parece indicar que Emilio Lozoya, quien está prófugo de la justicia, no está dispuesto a ir solo a la cárcel sin antes también revelar en sí cómo estuvo la red de complicidad y quiénes serían los verdaderamente culpables de toda esta corrupción cometida en Pemex. Hay información interesante que ha estado dándose a conocer y bien vale la pena destacar esto que ha publicado el diario El Universal, donde se dan datos muy interesantes que vale la pena conocer, sobre todo en este polémico tema en el que aún la gente de México, el pueblo de México, está esperando que se aplique la justicia y vaya a la cárcel, pues todo responsable que pues se encargó de saquear a Pemex y que se hicieron ricos millonarios con recursos del petróleo, con recursos de Pemex. Emilio Lozoya es lo nuevo que se da a conocer. Aún no era director de Pemex cuando ocurrieron los famosos moches. Eso lo dijo Coello, quien es el abogado de este exfuncionario peñista. Vamos a conocer a detalle esta información porque vale la pena realmente rescatarla, conocerla y que te la pueda presentar para que también puedas sacar tus propias conclusiones. El Universal informó que en el año 2017 dos exagentes del Mossad israelí supuestamente grabaron a funcionarios de Pemex quienes detallaron un esquema de sobornos a través de los procesos de contratación de la petrolera para financiar la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. El abogado Javier Coelho Trejo dio a conocer que Emilio Lozoya no tiene nada que ver en la utilización de los moches a través de esta petrolera para ayudar a Peña Nieto cuando andaba en campaña para ser presidente de la República, y también le tocó competir contra el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto es interesante porque, según las grabaciones, los exfuncionarios señalaron que en el año 2012, Carlos Morales, director de Pemex, Exploración y Producción, recaudó entre contratistas alrededor de 2,000 millones de pesos para la campaña presidencial. En una entrevista que dio al diario El Universal, el abogado Coello indicó que los hechos reportados por el periodista Carlos Loret de Mola son del año 2012, cuando Lozoya Austin aún no era designado director de Pemex. Ahora bien, afirma que su llegada a Pemex, una vez que Lozoya llega a ese cargo, nunca tuvo conocimiento del esquema de sobornos supuestamente narrado por José Carlos Pacheco Ledesma, ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios. Luis Sergio Guaso Montoya, exdirector de Pemex Exploración y Producción. Llama mucho la atención este texto. La Mora dice que Carlos Morales en el 2012 reunió 2,000 millones de pesos para la campaña de Enrique Peña Nieto.
En ese tiempo, Emilio Lozoya no estaba en Pemex entonces Lozoya llegó en el 2013, entonces no le tocó a él. Y pues afirma que no tuvo ningún conocimiento Lozoya de este movimiento y que pues nada tuvo que ver en el desvío de recursos de Pemex para favorecer la campaña de Enrique Peña Nieto. También se considera que con esas afirmaciones la empresa Oro Negro, que supuestamente pagó al Mossad para realizar el espionaje, tiene interés en desviar la atención de las acusaciones de fraude que pesan en su contra. Todo esto, dice, es una guerra de Oro Negro para deslindarse de responsabilidades. ¿Por qué no sacó las grabaciones en 2017 cuando sucedieron? Es una pregunta que hace, obviamente, el abogado. Ahora, estos datos están interesantes. Enrique Peña Nieto y colaboradores acusados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al presidente Enrique Peña Nieto, así como a media docena de integrantes de su gabinete y sus allegados, la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador le ha iniciado una serie de inhabilitaciones y acusaciones judiciales que van desde presuntos actos de corrupción, desvío de dinero, relaciones con guachicoleros, hasta ser parte de una red de lavado de dinero, por lo que en algunos casos se han girado órdenes de aprehensión a nivel nacional e internacional. Y bueno, vemos aquí a Enrique Peña Nieto y llama mucho la atención lo que obviamente este diario pues da a conocer respecto a la gente que se está investigando. Dice aquí, expresidente, y conozcamos estos datos, el pasado 19 de junio, el Gran Diario de México dio a conocer que Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de ferritinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2015. De acuerdo con documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, el Departamento de Justicia de ese país y la SEC, por sus siglas en inglés, y la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y la agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y el erario público. Así que este dato pues ha estado en la opinión de muchos analistas que dan cuenta de toda esta corrupción que se vivió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y resulta obviamente interesante esta situación que se está viviendo porque López Obrador pues ya dejó en claro que no habrá impunidad para ninguno de los implicados, porque también llama la atención este otro caso de Pedro Joaquín Codwell, quien fue secretario de Energía y también está mencionado en la investigación de la siguiente manera. Tras difundirse que todo el Consejo de Administración de Pemex era investigado por el caso de agronitrogenados, el exsecretario de Energía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín, solicitó a la Fiscalía que lo citara a declarar por la compra de la planta agronitrogenados por parte de Pemex y con la que lo vinculan mientras estuvo al frente de la institución. Al respecto, le he solicitado al fiscal general de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efecto de informarme en qué indagatoria se me relaciona. Y bueno, otros de los que también están siendo investigados es Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Y bueno, de acuerdo a este reporte, dice, al igual que Codwell, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal se puso a disposición de las autoridades para informar del papel de esa dependencia durante el periodo en el que se desempeñó en el Consejo de Administración de Pemex. Por diversos medios se me ha mencionado en relación a la responsabilidad que como secretario de Economía tuve en el Consejo de Administración de Pemex y manifestó obviamente su disposición a informar del papel que él tuvo durante su periodo como funcionario. Hasta el momento, ninguno de los dos exsecretarios ha sido citado para comparecer por estas acusaciones. Y bueno, pues también se sabe del caso de Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol
y Sedatu. Rosario Robles, quien fungió como titular de Sedesol y Sedatu, también es investigada por la FGR, quien busca imputarle y vincularla a proceso por el caso conocido como la estafa maestra. Pues ella está en la cárcel, Rosario Robles, obviamente a través de la Fiscalía de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. La Fiscalía solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur una audiencia inicial para imputación y vinculación contra Rosario Robles. El 13 de agosto, un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso la medida de prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Marta. El juzgado concedió a la Fiscalía 2 meses para realizar su investigación complementaria por el supuesto desvío de 5,073 millones de pesos. Pues está en la cárcel Rosario Robles. También se sabe del caso, obviamente, de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. Y bueno, él se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Pues Emilio Lozoya es el funcionario del sexenio pasado que mayor número de acusaciones tiene, pues se le acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, e incluso es el único que tiene orden de aprehensión a nivel internacional por la Interpol por presuntamente haber aceptado sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Además, Lozoya Austin tiene acusaciones por la compra-venta de plantas chatarras de fertinal y agronitrogenados, que resultó en la pérdida de millones de pesos para el Estado mexicano. En mayo pasado, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al extitular de Pemex por no haber informado de cuentas y saldos bancarios en su declaración patrimonial y por conflicto de interés. Y bueno, también se conoce del general León Trautwitz, exdirector de Salvaguarda Estratégica. Y bueno, según esto, pues el general de la Secretaría de la Defensa Nacional, el jefe de seguridad de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, y pues función que continuó cuando este fue candidato a la presidencia del PRI, es otro de los funcionarios públicos que mantienen un proceso judicial ante la justicia mexicana. Como subdirector de Salvaguardia Estratégica tuvo a su cargo con amplios recursos presupuestales y todo el apoyo de la Defensa Nacional, una fuerza de 2.500 militares dedicados a cuidar la red de ductos de gasolina del país. Esto pues a pesar de la pues ordeña de combustible que se estaba dando a todas luces, no hizo nada por detenerlo. Ahora el militar se encuentra bajo investigación por presuntamente ser parte pues de una red de robo de combustible desde Pemex. Y bueno, finalmente Juan Collado, este abogado era pues el abogado personal de Enrique Peña Nieto, y desde el pasado 9 de julio, mientras comía en un lujoso restaurante, Juan Collado, abogado del expresidente Peña Nieto, quien había asistido en mayo pasado como invitado a la fiesta de la boda de la hija del litigante, fue detenido por elementos de la FGR al estar acusado presuntamente por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, supuestamente cometidos mediante la creación de empresas fantasmas. Amigo personal del expresidente, Juan Collado lo ayudó recientemente a divorciarse de Angélica Rivera. Actualmente está vinculado al proceso y 42 de sus empresas se encuentran bajo investigación. Así las cosas, por lo mientras, pues el gobierno mexicano pues anda tras Emilio Lozoya, quien no está dispuesto a ir solo a la cárcel y ha soltado la sopa que nadie hacía nada sin el conocimiento del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Ahí te dejo la información, espero tus comentarios. Si te gustó, pues dale me gusta y ojalá nos ayudes a compartir. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, La Política en el Mundo.